Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías, proyectos en pausa, abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. Es hora de trabajar. Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. Manos a la obra. 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 Buenas tardes con todos. Bienvenidos a Capeco Live. En esta oportunidad estamos presentando a los participantes del Premio Arquitectura y Ciudad 2019. Hoy veremos la Plaza Santa Catalina Strip Center. El webinar estará a cargo del arquitecto José Orrego, quien viene liderando por más de 25 años la Oficina de Arquitectura Metrópolis, quienes se han especializado en diferentes áreas proyectuales, destacando sus diseños de edificios residenciales, oficinas corporativas, usos mixtos y centros comerciales. Si durante el evento tienen alguna consulta, pueden hacerlas a través de la opción Preguntas que encontrarán en la parte derecha de su pantalla. Seleccionaremos algunas de las preguntas para el final. El evento tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente. Gracias por participar. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos. Las gracias a Capeco por la oportunidad de poder conversar sobre este proyecto y sobre todo por la iniciativa de haber podido llevar adelante estos premios. Creo que es una gran oportunidad siempre el que alguna institución como Capeco promueva la arquitectura y ojalá que se siga repitiendo y se institucionalice este premio en los próximos años. Voy a pasar a explicar un poco nuestra propuesta, que quedó finalista dentro de la categoría comercial. A ver. ¿Podemos prender la cámara, José, por favor? Sí. Gracias. A ver, Plaza Santa Catalina es un proyecto de un strip center, es un centro comercial organizado alrededor de varias tiendas, pero antes de llegar al proyecto queríamos un poco dar una visión de lo que significa hacer este tipo de proyectos en Lima. En principio, tenemos que entender la realidad de nuestra ciudad, ¿no? Si bien es cierto, premios como este promueven lo que es la arquitectura formal, lo cierto es que Lima es una ciudad que por las deficiencias que tiene en el planeamiento y porque solamente se construye formalmente en pocos distritos, de alguna forma es una ciudad subservida y en general todas las respuestas y todas las necesidades son atendidas de manera informal, ¿no? Desde hace algunos casi 20 años, los centros comerciales llegaron al Perú como una forma de organizar y cambiar la matriz de la venta minorista. Y esto empezó a ser una oportunidad a lo largo del país de poder crear centros de encuentro para la gente y para poder organizar todo el comercio minorista a través de marcas, ¿no? A lo largo de todo el país, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que al final tenemos un juego de reglas que es la propia realidad, la que nos obliga a buscar fórmulas que puedan servir dentro de los mecanismos formales con proyectos que puedan atender, ¿no? Las necesidades, y los centros comerciales, creo yo, son parte de las oportunidades que existen para poder desde la inversión privada atender parte de las necesidades. Lo que tenemos que entender es que en general Lima adolece de stocks de zonificación para poder servir a la ciudad. En general, si ustedes escuchan siempre los discursos iniciales de cualquier candidato a la alcaldía o en general los discursos recurrentes cuando se habla de ciudad,
pareciera que Lima es un problema solamente o de tráfico o de vivienda, ¿no? Y en general no se ha planeado poder tener la suficiente zonificación que permita todas las demás categorías que requiere una ciudad de este tamaño, ni categorías comerciales que permitan supermercados, centros comerciales o hospitales o colegios o nidos. Existen distritos, por ejemplo, donde está prohibido hacer nidos. Y si no existen zonificaciones que permitan hacer nidos en ciertos distritos, estos niños tienen que desplazarse a través de la ciudad para poder ir a los nidos, a los colegios, porque en el distrito donde viven no está permitido, ¿no? En general, hay una especie de miedo a equipar la ciudad con zonificaciones que son las adecuadas para una ciudad de este tamaño, ¿no? Hacer un hospital o hacer un estadio en Lima es un gran problema, y cuando se hace mal justamente porque no existe un planeamiento con la zonificación pertinente, ¿no? Para poder atender la necesidad de la ciudad. Y esto tiene que ver porque Lima sigue siendo vista como un gigantesco dormitorio, ¿no? En general, toda la problemática cuando se habla de construcción casi está circunscrita a los problemas de vivienda. Y en general, cuando uno habla con los alcaldes, también pareciera que Lima está vista y sus distritos como gigantescos dormitorios, ¿no? Pero de todas maneras, existen la necesidad de hacer otros proyectos de otras categorías y de otras zonificaciones y de otros usos. Y eso es parte de la dinámica que hay que cambiar en lo que es la ciudad, ¿no? Hay distritos como Miraflores, por ejemplo, que con mucha lucidez han empezado a darse cuenta de la importancia de poder equipar la ciudad, y empiezan una promoción de hacer usos mixtos, ¿no? Y poder poner comercio en los primeros pisos, que es lo que se busca para poder reducir el recorrido de la gente a la zona de servicios, ¿no? Pero digamos, en general, creo yo, hay esta visión equivocada que hay que cambiarla, de que Lima es una malentendida residencialidad de la ciudad, donde Lima no se equipa, sino trata de evitar todo lo que son servicios porque lo ven como un problema. Y en general, hablar de comercio muchas veces es una mala palabra. Por otro lado, la ausencia de planeamiento en Lima ha hecho que Lima en general sea una ciudad muy cara. El suelo disponible para hacer proyectos formales hace que el costo sea muy elevado. Y en los últimos años, todos los que están dedicados a poder promover proyectos encuentran la gran valla de poder diluir el costo del suelo dentro de la constructibilidad de los terrenos. Una forma de poder enfrentar a veces el costo del suelo justamente es hacer usos mixtos, y parte de absorber los costos altos del suelo es hacer comercio en el primer piso, porque es el comercio quien mejor se comporta para poder absorber el costo del suelo y poder, digamos, en los pisos superiores poder trabajar con otros usos, ¿no? Pero en general lo que sucede es que cada vez los proyectos se estresan más buscando soluciones que fundamentalmente luchan permanentemente con bajar el costo del suelo, y el suelo no baja, porque en general hay una limitación de altura, una limitación de constructibilidad y finalmente una ausencia de planeamiento que no permite liberar suelo nuevo para hacer proyectos. Ahora, creo que digamos, que hay que no hay que tenerle miedo a la palabra densificar, ¿no? Lima es una ciudad que se debe densificar, y se debe densificar bien, ¿no? Y también construir en altura, ¿no? Yo creo que Lima más bien debería buscarse seriamente la posibilidad de hacer proyectos cada vez más densos y más altos en donde corresponda, y hay que hacerlo bien. Por supuesto que todo esto viene de la mano por un proyecto de planeamiento, porque para poder densificar y construir en altura, uno debe pensar primero en lo que es el transporte público. Uno puede densificar y construir en altura cerca a las estaciones de metro. Hace poco se han anunciado que se piensa promover la construcción de la línea 3 y 4. El planeamiento debería ir de la mano con las las estaciones centrales o principales, que permitirían densificar y construir en altura alrededor de esos espacios. Pero no se hace, ¿no? En general, el transporte pareciera que camina en una vía separada de lo que significa poder empezar a construir la ciudad. Lo mismo, obviamente, viene con factibilidades, ¿no? Todo lo que es agua y desagüe, tiene que ser parte de acompañar una idea de densificar la ciudad, ¿no? Y el otro tema es la altura, ¿no? La altura, creo que sí, Lima debería promover edificios. Hemos empezado a llegar a una valla de los 20 pisos, creo que hay zonas donde se puede pensar en mayor altura. Repito, hacerlo bien, o sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a construir en altura, pero existen condicionamientos y digamos, que hay que tener claros antes de empezar a enfrentar proyectos de este tipo, ¿no?
Y el tema de la densidad además es una tendencia mundial, ¿no? En general la densificación de los espacios de trabajo, de la vivienda, de los centros comerciales es parte de una tendencia que en general se viene haciendo bien y hay muchos experimentos, ¿no? Digamos, y esos experimentos están buscando justamente tratar de llevar más gente dentro de los centros urbanos a precios accesibles, ¿no? Digamos, parte de la idea de densificar tiene que ver con poder hacer vivienda accesible, ¿no? El co-living, que es un fenómeno relativamente nuevo, que arranca en el 2016, que tiene por objeto hacer viviendas pequeñas en formatos de áreas comunes compartidas, o el cohousing, que son pequeñas casas articuladas alrededor de un solo proyecto, o el coworking, que viene a ser la versión de densificación de los espacios de trabajo, o la vivienda para renta, que es una categoría que tiene por objeto también y que seguramente va a ser muy activo en los próximos años acá en el Perú, porque ya no toda la vivienda es un problema de comprar departamentos. La vivienda es un problema multidimensional que no solamente es generar vivienda para vender, para rentar, es vivienda para compartir, es vivienda para ser recambiada por otra y poder generar movilidad entre las unidades de vivienda. Y en general existe una serie de formatos que en el mundo se están dando y que hay que estar atentos para ver qué es lo que se adapta mejor y saber cómo extrapolar y tropicalizar estas nuevas ideas a realidades como las nuestras, ¿no? Existen nuevos formatos comerciales, también está sucediendo esto, los formatos comerciales se están compactando en el mundo, cada vez son más pequeños por diferentes razones que tienen que ver digamos, sobre todo por la venta por internet o porque se están construyendo, en el caso de restaurantes, cocinas dark kitchen o cocinas, digamos, ocultas que buscan atender zonas dentro de cierto radio, y esto da pie a hacer micromalls o centros comerciales más pequeños, que tienen por objeto, que ya en estos tamaños pueden incorporarse dentro de edificios de departamentos o de oficinas o de otras categorías, cuando antes no era posible, ¿no? La idea es buscar la densificación en formas creativas y en zonas bien equipadas, ¿no? Y el comercio definitivamente es parte de la ecuación de poder organizar estas nuevas soluciones, ¿no? Yo creo que sí es posible hacer proyectos en altura y calidad, y además porque, como les decía, el problema de la vivienda en general y el problema de la ciudad es multidimensional. No se trata solamente de hacer edificios de departamentos, ¿no? Es muy raro conseguir paños de gran tamaño para poder generar espacios para compartir. Esto se puede hacer en espacios verticales. Uno puede hacer edificios donde puede tener pisos intermedios con áreas comunes compartidas, tanto en el último piso como un piso intermedio como los primeros pisos, que generen espacios para compartir, para construir comunidad, ¿no? Que en realidad es el concepto que hoy día se aplica, ¿no? Más allá, digamos, de recrear el barrio o el vecindario, lo que se busca hoy día dentro de los edificios de vivienda y en general en los edificios de uso mixto es construir comunidad. De alguna forma, todos esos espacios de compartir, lo que busca es llevar las redes sociales al espacio físico, ¿no? Y hoy día, quien lo pueda entender, va a ser mucho más exitoso en sus propuestas cuando estas nuevas ideas sean incorporadas en los proyectos. Ahora, y por eso, de alguna forma, cuando yo escucho Ministerio de Vivienda, yo diría que hay que tratar de hacer que el concepto sea más extenso. El Ministerio de Vivienda debería, si es cierto, lo considera el reglamento, pero debería promover también el equipamiento dentro de las soluciones de vivienda, ¿no? En general, como le decía al comienzo, pareciera que Lima es concebida como un gigantesco dormitorio. Y creo yo que en general debería promoverse el tema comercial, el tema de gestión en oficinas, entre otras categorías, ¿no? Como les decía al comienzo, la misma cuarentena y la pandemia en el mundo está generando que se sea muy creativo en nuevas soluciones que van a ser integradas al imaginario futuro dentro de las soluciones cada vez más complejas de la vivienda. Y por otro lado, creo yo que esto debe ayudar a digamos, también a hacer normas promotoras, ¿no? Yo creo que digamos, en general existe una especie de visión de hacer normas que sean restrictivas, ¿no? Y que limiten a hacer cosas, ¿no? Creo yo que, digamos, en realidades como la nuestra, las normas promotoras pueden trasladar parte de la responsabilidad de poder hacer proyectos cada vez más interesantes y que equipen y que resuelvan parte de los problemas de la ciudad a través de la inversión privada, pero de eso dependen normas promotoras. Tiene que ser un buen negocio hacer una mejor ciudad. Y me atrevo a, digamos, a hablar de este tipo digamos, de soluciones o de iniciativas, porque lo cierto es que por ejemplo, he visto con mucho éxito que esto empezó pasando en San Isidro en la gestión anterior. Luego se ha desmontado esas normativas que eran promotoras para reequipar o, por ejemplo,
o repoblar el centro financiero, digamos, de San Isidro. Y hoy día, quienes lideran la idea de promocionar construcción para hacer mejor ciudad es el Distrito de Miraflores, ¿no? Y creo yo que con mucha visión y con mucha lucidez vienen perfeccionando el modelo de ciudad que se quiere para Miraflores a través de normas que al final subvencionan la posibilidad de hacer edificios verdes y mejoran la ciudad con normativas que hacen que el propio promotor haga mejores edificios. Y bueno, y este es otro tema, digamos, que creo que es un tema pendiente, digamos, dentro de la agenda de lo que es hacer ciudad, que es que la promoción de los edificios son mixtos. Si bien es cierto, Miraflores, valga la pena, digamos, que vuelva a repetir el ejemplo, ha tenido la visión de que hay que en ciertas zonas empezar a promover la posibilidad de hacer comercio en el primer piso. En realidad, el hecho de tener que construir en altura y densificar la ciudad nos obliga a pensar en forma más creativa, a incorporar otros usos. No hay que tenerle miedo a hacer edificios mezclados con vivienda, de oficinas, o con vivienda, o con comercio en el Zócalo, o con hotel, o mezclar diferentes categorías de vivienda donde uno puede hacer vivienda para renta, con vivienda para estudiantes. Creo que, digamos, hoy día el espectro es mucho más amplio como para limitarnos únicamente a hacer edificios monotemáticos. El poder ser creativos en las soluciones de usos mixtos ayuda justamente a poder bajar el impacto del costo del suelo y hacer proyectos que respondan mejor a las nuevas necesidades de ciudad. Y si las autoridades tienen clara esta visión, van a permitir que, digamos, hacer mejor ciudad a través de la inversión privada. Y bueno, y parte de toda esta dinámica que existe actualmente es el choque entre las políticas de vivienda. Vemos que, digamos, que si bien es cierto hay una intencionalidad dentro del Ministerio de Vivienda de poder promover que cada vez se construya más vivienda y promueve formatos de financiamiento en sus diferentes formas para poder promover que se responda y atender digamos, el déficit de vivienda que hay. Esto choca directamente con la ausencia de planeamiento, ¿no? Digamos, de la ciudad, que también es una tarea postergada, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas intenciones de poderlo hacer, estas dos consideraciones deberían encontrarse en algún punto para poder ser más consistentes y coherentes en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y lo cierto es que mientras esto no sucede, el suelo sigue siendo escaso para poder hacer proyectos, digamos, que respondan a las necesidades de la ciudad y las respuestas terminan siendo inmediatistas de acuerdo a los diferentes vacíos o las normas que van apareciendo, que seguramente todas con buenas intenciones crean a veces contingencias que tienen que irse perfeccionando en el tiempo. Ahora, como decía al comienzo, el comercio es una oportunidad para equipar la ciudad, ¿no? Y a veces el comercio ha sido mal visto, ¿no? Pero el comercio lo cierto es que tiene una serie de virtudes que hay que promover, ¿no? Y lo cierto es que en los últimos años, con la llegada del centro comercial moderno al Perú, todas las ciudades más importantes digamos, del país finalmente terminaron siendo equipadas, lo que significó un cambio de matriz en la venta, en el comercio minorista, ¿no? El centro comercial no es otra cosa, su formato, desde los más grandes hasta los más compactos, que es un cambio de matriz de cómo se canaliza toda la venta minorista y cómo se puede atender ciudades, distritos, barrios, etcétera, todas las escalas, con propuestas que a través, digamos, de diferentes propuestas comerciales se pueda dar alternativas, digamos, de servicios a las diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Es por eso que, si bien es cierto, la mayoría de ciudades han sido ya resueltas, la verdad es que a nivel nacional quedan muy pocas ciudades grandes o intermedias por equipar con centros comerciales. Todavía aparecen hoy día soluciones comerciales en todas las escalas que quedan pendientes de resolver, ¿no? Y por eso es que yo de alguna forma hablo del final de la época dorada de los centros comerciales, ¿no? Yo creo que en los últimos 20 años se hicieron grandes centros comerciales de todo tipo, muchos mejor resueltos que otros, pero en general todos con la vocación de poder crear este cambio de matriz y este nuevo sistema, digamos, de atención que ha equipado la ciudad y que hoy día ha permitido que, por ejemplo, en muchas provincias hoy día tengan servicio de entretenimiento y una serie de facilidades que antes no era posible tener, ¿no? Yo recuerdo que hasta hace algunos años, quizás hace 15 o 20 años, si alguien quería ver un estreno y vivía en Arequipa, había gente que viajaba a Lima para ver algún estreno de una película porque no contaba con una oferta de entretenimiento aceptable.
Esto hoy día cambió. Hoy día, si ustedes revisan el último censo, ha bajado la presión, digamos, de las migraciones sobre Lima. Se ha trasladado más bien a ciudades importantes, porque hoy día las ciudades importantes empiezan a estar mejor equipadas, ¿no? Parte de la oferta de equipamiento de las ciudades viene con los centros comerciales, ¿no? Pero este es un fenómeno relativamente nuevo, que es la compactación de los formatos de tiendas. En los últimos años, lo cierto es que el tema de los centros comerciales, y por eso hablaba también del final de la época dorada, los centros comerciales cumplieron un rol importante y hoy día en la cuarentena son quizás una de las categorías y que van a tener que reinventarse en muchos sentidos. Pero el fenómeno, digamos, de la decadencia de los centros comerciales en el mundo ya venía de antes de la cuarentena. Los centros comerciales habían sido ya muy golpeados, mucho más rápido de lo que esperaba, con todo lo que le llaman el e-commerce o la venta por Internet, ¿no? Y lo cierto es que hoy día, durante la cuarentena, se ha podido ver que tampoco estaba preparado el medio para atender esta revolución, que es la que está cambiando el mundo, ¿no? Los centros comerciales en el mundo ya venían hace varios años. Yo tuve la oportunidad de participar en algunas ferias de centros comerciales, donde la problemática en la cual se hablaba en los seminarios era cómo responder a este golpe importante del e-commerce. Y lo cierto es que en las últimas conferencias ya se hablaba de una respuesta, ya se había entendido que el comercio, la venta por Internet, era un complemento a lo que era la oferta comercial y no era una competencia. Y quienes lo habían entendido habían empezado a construir locales comerciales integrados a una oferta digital, donde el local era la experiencia física y la venta por Internet terminaba siendo finalmente el canal de distribución. Esto se ha acelerado brutalmente, ¿no? Nosotros podemos ver hoy día, los ejemplos más rápidos que podemos visualizar es lo que ha sucedido con los restaurantes, ¿no? Hoy día, los restaurantes, para poder responder y poder sobrevivir a la pandemia, lo que han tenido es que inventar una experiencia que pueda ser comprada y llevada a la casa, ¿no? Si antes simplemente era una distribución de un producto, de un menú, hoy día los más creativos han intentado que la experiencia gastronómica llegue a la casa de uno en alguna forma, ¿no? Para que justifique el no tener que ir al restaurante, pero por otro lado vender el concepto. Esto que puede ser un buen ejemplo, está pasando en todas las categorías, ¿no? Que lo que tratan, digamos, los centros comerciales es de construir experiencias que hagan que la gente regrese a los centros comerciales, ¿no? Y, por supuesto, esto ha generado que las categorías comerciales de todo tipo, gastronomía, servicios, ropa, mujer, tecnología, etcétera, se empiezan a compactar. Y al compactarse, generan una oportunidad de poder hacer centros comerciales o pequeños formatos que se pueden integrar muy fácilmente a los edificios de vivienda, oficinas o los edificios que se encuentran dentro de las zonas urbanas consolidadas, ¿no? Por ejemplo, otro de los ejemplos rápidos que podemos dar es el tema de los supermercados, ¿no? Los supermercados, cuando yo empecé a hacer supermercados hace 20 años, se pedía que la huella de un supermercado tenía que tener alrededor de 10.000 metros cuadrados más 10.000 metros cuadrados de estacionamiento. En el camino, estos terrenos cada vez eran más difíciles de conseguir. Se empezaron a dar soluciones donde el supermercado se resolvía con estacionamiento en el techo, ¿no? Entonces, los formatos cambiaron a 7.500, 5.000 metros cuadrados, con una rampa que lo llevaba a los estacionamientos al techo. Hoy día eso es imposible de hacer porque el costo de esa tierra es tan alto que sería absurdo hacer solo un supermercado en un suelo de esa dimensión al valor que tiene hoy día, ¿no? Hoy día los supermercados cada vez han tenido que irse compactando, cada vez les cuesta más penetrar el mercado y eso permite que hoy día haya supermercados cada vez más compactos de 800, 1.000 metros cuadrados que ya pueden ser integrados dentro de una placa comercial de un edificio de uso mixto, ¿no? Entonces, esto por dar un ejemplo de lo que sucede en el supermercadismo. Existen muchos supermercados que hoy día deberían ser demolidos y deberían ser reemplazados por proyectos de una mayor de construcción en altura, que además integren seguramente una solución comercial y que respondan mejor a las nuevas necesidades de la ciudad, ¿no? Y finalmente llegamos a esta categoría que es el strip center. El strip center en Estados Unidos representa el 80% de los otros centros comerciales. En general son proyectos de pequeño formato con una playa de estacionamiento adelante y que tienen servicios, a veces anclados en un supermercado, una farmacia o una tienda de un formato importante, ¿no? Pero el strip center es una tipología que tiene por objeto equipar la ciudad a nivel vecinal. Es un formato pequeño, ¿no? Los strip centers, ¿no? En el Perú
esta categoría no ha sido fácil de desarrollar. Y la razón por la cual no ha sido fácil de desarrollar, a pesar que en realidad es como la norteamericana y en otros países han podido desarrollarse, es justamente por el costo del suelo, ¿no? El poder hacer un strip center requiere que el suelo no sea caro, requiere que las tiendas puedan ser distribuidas encima de una superficie que, digamos, a veces son en un solo nivel con estacionamiento adelante. En el Perú, esto sería ideal poder hacer más de estos proyectos porque es la forma de equipar diferentes barrios y zonas y vecindarios, ¿no? Pero el suelo es tan costoso que cada vez que uno ha intentado hacer, ha habido grupos, inclusive de desarrolladores extranjeros que llegaron al Perú con la intención de hacer strip centers y en general no pudieron ser exitosos porque al final se encontraron con esta barrera que era que el suelo era demasiado costoso. Y lo que sucedió fue finalmente empezaron a aparecer soluciones creativas, ¿no? Los strip centers que existen en general en Lima son proyectos que terminan integrándose en un zócalo comercial que se configura como un strip center donde el estacionamiento no va adelante, va en un sótano y se le coloca una torre de algún uso, ¿no? Puede ser oficina, vivienda, etcétera, ¿no? Pero la idea del strip center original termina evolucionando en un formato complejo de uso mixto para poder equipar a nivel vecinal con una oferta de comercio compacto que hoy día digamos, por la realidad que les he comentado, lo permite, ¿no? Por eso es que este proyecto que nosotros hemos hecho es un proyecto atípico, es un proyecto raro, es un proyecto que no debería haber existido porque justamente el costo del suelo no permite hacer proyectos de este tipo, ¿no? Y el proyecto que nosotros hemos hecho finalmente es un proyecto que atiende una zona subservida. Esta zona es la zona de Santa Catalina. Cuando se hizo el análisis de la zona, se descubrió que al ser la avenida Javier Prado como un río, prácticamente toda la zona de Santa Catalina no cruzaba la Javier Prado para poder ir a la zona de San Isidro o la zona que se encuentra adyacente, digamos, a este sector, para ser atendida, ¿no? Y se descubrió que había un espacio para poder hacer una propuesta de este tipo, ¿no? Pero que tenía por objeto atender con gastronomía, servicio de entretenimiento, todo este sector, ¿no? Y lo cierto es que esto le dio valor a toda la zona. Empezaron a aparecer algunos proyectos de vivienda. La vivienda en general, justamente en la oferta de ubicación, cuando intentan hacerse proyectos, busca acercarse al transporte público y busca acercarse a lo que son los centros comerciales, ¿no? Esta zona, al ser subservida, no era una zona tan atractiva, pero a raíz de este proyecto empezó a ser más buscada para poder hacer proyectos de vivienda, ¿no? Y lo raro de este proyecto, y ese es por eso que les hablaba al comienzo que es un proyecto no debe existir, es porque fue pensado como un proyecto finito. Es un proyecto que, digamos, se ha hecho pensando en que eventualmente es un proyecto que puede ser reemplazado por otro proyecto en el futuro, ¿no? Y eso permite que este suelo sea utilizado por un tiempo de esta forma para convertirse después en otra cosa, ¿no? Y lo bueno de este tipo de estrategias, que en algún momento escuché que justamente en Lima existe un gran problema sobre la especulación del suelo. Hay muchos inmobiliarios que compran suelo para especular y tratan de, digamos, simplemente de invertir y la plusvalía que se genera por el desarrollo de la ciudad o por la llegada del metro o por la construcción en la zona de otros proyectos, hace que ese terreno cada vez valga más, ¿no? Y se beneficia de alguna forma el que compró de las inversiones de terceros, ¿no? Escuché en algún momento que había, digamos, una idea de que debería ponerse un impuesto a la tierra sin construir, que me parece una buena idea, porque no debería quedar suelo sin construir y que se beneficie, digamos, por especulación pura, ¿no? La idea de poder hacer proyectos finitos, en el sentido como es es una forma de darle una primera, segunda y quizás una tercera vida al proyecto, mientras uno mantenga la integridad de la propiedad, ¿no? Los centros comerciales permiten ese tipo de soluciones porque los centros comerciales finalmente son proyectos que mantienen una sola unidad de propiedad, con lo cual uno puede modificar permanentemente el proyecto según vayan cambiando las condiciones del mercado, ¿no? Y empezar a equipar la ciudad en forma progresiva. El proyecto es un proyecto muy sencillo, es un proyecto, como les comentaba, tiene la configuración de un strip center clásico, que es una playa de estacionamiento, y finalmente son locales comerciales alrededor de esta playa de estacionamiento que tiene por objeto servir, ¿no? La mayoría son gastronomía y servicios. Se crea una plaza para conectar los niveles superiores, donde se ubica un gimnasio, más locales comerciales
y finalmente en el último nivel se encuentran unos cines, ¿no? Es un proyecto, digamos, que tenía por objeto atender a esta escala, digamos, para la cual se diseñó. Ha sido un éxito en el sentido de que ha sido muy demandado antes de la cuarentena, por una serie, digamos, tanto en el almuerzo, porque existe existen alrededor de 1.500 oficinas alrededor de esta zona que no tenían ningún servicio y hoy día se congregan, así como las familias que después utilizan el proyecto en las noches y los fines de semana. Entonces, es un proyecto que respondió bastante bien a las necesidades, digamos, de este sector, ¿no? Y sobre todo, lo más interesante es que esta posibilidad de que es un proyecto que puede finalmente recambiarse en el futuro, ¿no? Por quizás otras soluciones cuando la realidad de esta zona cambie, ¿no? Si uno hubiera querido ser más ambicioso, quizás hubiera podido hacer un proyecto de un zócalo comercial con unas torres de repente de oficina y vivienda, ¿no? Estamos cerca a la Torre Interbank, y también es una zona que tiene cerca parques, ¿no? Y tiene sobre todo el cruce de la Javier Prado con Paseo de la República, que es un cruce importante para considerar vivienda, ¿no? El proyecto tiene una imagen llamativa, busca abrazar un poco a la gente, digamos, con la forma que se propone, ¿no? Es un proyecto que tiene una imagen de día y una imagen de noche, pero que se configura como una gran alameda con locales comerciales, con grandes vitrinas, y que finalmente tiene este comportamiento de punto de encuentro, ¿no? Que es lo que se busca muchas veces hacer con este tipo de centros comerciales. Son centros comerciales, los strip centers, muy funcionales, buscan una alta rotación, digamos, de estacionamientos, ¿no? No son necesariamente los grandes centros comerciales que buscan una mayor permanencia. Estos son proyectos que tienen un uso, digamos, recurrente y que va recambiando el uso. Por ejemplo, hay picos de uso en el almuerzo. Y, por supuesto, la imagen tiene por objeto llamar la atención para que pues, en las noches el proyecto tenga una visibilidad y una exposición que pueda hacer atractivo la visita, ¿no? Y estas son un poco de las fotos que estamos viendo del proyecto, tanto de día como de noche. Obviamente, el proyecto de iluminación para nosotros en los proyectos que hacemos siempre es una consideración importante. Creemos que la iluminación es parte de los argumentos de poder identificar la arquitectura que hacemos. Y es por eso que es un proyecto que ha sido trabajado de esta forma, ¿no? Como concepción es un proyecto bastante sencillo. Es prácticamente 2 niveles con locales comerciales y esta plaza que es la que los vincula, ¿no? A través de escaleras mecánicas y que permite llegar a los cines en el tercer nivel, ¿no? Como les decía al comienzo, el proyecto ha sido un éxito para los fines que fue concebido y finalmente, digamos, creo yo que el hecho de que se haya convocado a este tipo de premio, que es el Premio Arquitectura y Ciudad, es un pretexto para poder hablar de arquitectura a los no arquitectos, ¿no? Y creo que eso está bien, ¿no? Creo que el poder llevar a través de una institución como Capeco la oportunidad de explicar las ideas que tenemos los arquitectos, yo creo que está bien. Y ojalá hubieran más premios y ojalá hubieran más categorías, porque creo que eso da la oportunidad de ver las reflexiones de lo que ha hecho cada arquitecto, ¿no? Independientemente de que ganen premios, creo que es importante que cada arquitecto cuente lo que ha hecho, ¿no? Y mientras este premio se institucionalice, creo que las cosas van a mejorar en la percepción y generando una nueva valla hacia la cual tanto promotores como constructores como arquitectos van a empezar a mirar. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tan interesante exposición. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Si tienen preguntas, las pueden hacer a través de la opción Preguntas que encontrarán en el menú del programa. Vamos viendo algunas de las preguntas que tenemos. A ver, tenemos una primera pregunta que dice, si consideras que es posible diseñar un edificio en donde coincidan la buena calidad arquitectónica y la rentabilidad esperada de un cliente inmobiliario.
A ver, yo creo que de todas maneras, ¿ah? Yo creo que no hay ningún divorcio entre las dos cosas, ¿ah? Por ejemplo, este proyecto que hemos trabajado es un proyecto que nosotros nos esforzamos por crear una solución que sea atractiva, que sea estrictamente válida, pero este tipo de proyectos pues requieren de todo un equipo de gente que sea viable, ¿no? Digamos, yo puedo tener una visión de lo que debe ser la propuesta comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, para este proyecto nosotros trabajamos con una empresa que se llama ABL, que es la que tiene el concepto comercial, ¿no? Ellos son los que tienen claro qué cosa puede ir y en qué formatos puede organizarse el proyecto, ¿no? Y creo que justamente el poder armar un equipo donde se integren, si hubiera habido un hotel, obviamente nos hubiera interesado que alguien experto en hoteles nos acompañe, ¿no? Pero, digamos, son diferentes expertise que pueden tener las diferentes empresas que nos acompañan, y a nosotros nos gusta trabajar con compañías que conozcan su negocio, porque entendemos que los arquitectos estamos convocados porque alguien quiere hacer un negocio, ¿no? Y por eso es muy importante entender primero el negocio, para que la solución arquitectónica, más allá de que sea, digamos, adecuada, atractiva y que responda en forma contundente a una problemática dentro de la ciudad, tiene que servir para hacer negocio, que es el negocio de alguien, ¿no? Si no, haríamos catedrales simplemente, ¿no? Y nosotros sí, como oficina, tenemos muy claro y enfocamos los proyectos con la seriedad necesaria para entender de que cuando alguien nos busca, la respuesta que se haga, ante todo, tiene que ser viable la intencionalidad para la cual nos convocan, ¿no? Este proyecto para nosotros fue un proyecto bastante gratificante porque creo que todos los actores que tuvimos oportunidad de trabajar en este proyecto, tenemos muy contentos al ver que el proyecto se llenaba de gente y lo usaban y participaban y llegaban cada vez proyectos, digamos, conceptos comerciales valiosos y que con ofertas cada vez más atractivas, ¿no? Por eso que yo creo que no hay ninguna razón para divorciar la calidad proyectual de la intencionalidad comercial, ¿no? Perfecto, gracias, José. Tenemos algunas preguntas por acá. Nos preguntan qué área tienen las tiendas y cuántos estacionamientos tiene. ¿Cuál fue la A ver, exigencia de la municipalidad en relación a los estacionamientos? sí, lo que pasa es que en este tipo de proyectos, a ver, primero el tema de las tiendas, ¿no? El tema de las tiendas son formatos para este tipo que no deberían pasar los 120 metros, ¿no? Quizás es 100, 80. Por lo que les estoy diciendo, porque lo que dije al comienzo, ¿no? Digamos, existe una idea de compactar los formatos, ¿no? Los cines, por supuesto, sí ocupan toda una planta completa y la distribución depende del operador con el que se trabaje, ¿no? O sea, si yo decido trabajar o finalmente la operación se estructura con un operador, como hay varios operadores en el mercado, ¿no? Está Cinemark, está Cinépolis, está Cineplanet, está Cinestar. Cada uno conoce su negocio. Entonces, el éxito del proyecto tiene que ver con cómo el arquitecto entiende las necesidades y las transforma en los formatos que se requieren, ¿no? En el caso de tiendas, también lo mismo, ¿no? O sea, en gimnasios, por ejemplo, que existe ahí, puede estar hasta en 1500 metros un gimnasio, ¿no? Y las tiendas pueden ir en formatos diferentes. Los estacionamientos es otro tema que es importante evaluar. Cuando hacemos proyectos de este tipo, si bien es cierto, la normativa podría pedir un estacionamiento cada 100 metros cuadrados, los parámetros que utilizamos son comerciales, no son parámetros normativos, porque en realidad, digamos, salvo que tengamos proyectos donde comerciales que tengan un tráfico intenso peatonal, por ejemplo, Girón de la Unión, donde no se requiere parqueos. Si son proyectos que son destino, como es este caso, tiene que tener una solución comercial, una solución de parqueos adecuada. Tiene que ser fácil estacionar y fácil entrar y salir. No es solamente la cantidad de parqueos, sino, digamos, como son estacionamientos de alta rotación, deben permitir entrar y salir fácil. Por ejemplo, el almuerzo, que fundamentalmente son oficinas, es gente que tiene que entrar rápido y salir rápido. Y los conceptos son conceptos de atención rápida, ¿no? Seguramente si fuera otro concepto de proyecto, podríamos tener estacionamientos en sótano, donde de repente uno puede invertir mayor tiempo, ¿no? Pero en realidad la relación de estacionamientos y la tamaño de tiendas tiene que ver mucho con la ubicación y con los formatos que uno decida colocar, independientemente de lo que diga la norma.
De acuerdo. Acá tenemos una pregunta que se relaciona también un poco con este tema de los estacionamientos. Mencionan que en el proyecto presentado no sería más un aporte de la explanada que sea para los autos. Por qué no plantear en lugar de estos estacionamientos en sótanos y esos espacios generar ambientes exteriores para las personas? A ver, como digamos, les expliqué en un momento, esto es un proyecto que tiene una vida finita. Por lo cual, la estructuración del negocio comercial debe permitir que lo que se invierta en la totalidad sea recuperable en un tiempo inmediato y hacer negocio en lo que queda, ¿no? Entonces, el hacer sótanos, que por supuesto hubiera sido una mejor idea, y convertir esto quizás en un parque, una explanada o un espacio, digamos, de otro tipo, por supuesto que hubiera sido ideal. Sin embargo, por la condición temporal de este proyecto, el costo de hacer subsuelos no hubiera hecho viable el proyecto simplemente, ¿no? Entonces, es por eso que se decidió resolver los parqueos en superficie, ¿no? Es un proyecto relativamente modesto, ¿no? Porque finalmente es una área de estacionamiento con tiendas en superficie, ¿no? Y que se hizo relativamente rápido, ¿no? Porque esa fue la intención. En proyectos más ambiciosos, donde uno, digamos, de repente ya, piensa que el periodo de vida puede ser mucho más lejano, la oportunidad de hacer este tipo de espacios es mucho más posible. Lo cierto es que en todo caso, lo que está sucediendo en el mundo, a raíz de los fenómenos comerciales que les indiqué, que son, por ejemplo, que son el golpe tremendo que ha tenido el e-commerce, existen hoy día en Estados Unidos cerrando lo que le llaman big boxes o cajas completas, digamos, de cadenas que están cerrando y que los centros comerciales tienen que reinventar. Los nuevos centros comerciales están apostando mucho por las experiencias semiurbanas o espacios que construyan experiencias. La nueva generación de proyectos que viene hacia adelante de centros comerciales, que tienen además la expectativa de durar en el tiempo y poder sobrevivir a todo el cambio, digamos, de la matriz comercial, están apostando mucho por construir experiencias semiurbanas, ¿no? Pero eso es otro negocio, digamos, que no era lo que se consideró en este proyecto, ¿no? Claro, eso va de la mano con una pregunta justo que teníamos de cómo crees que cambiará la demanda en áreas de este tipo de tiendas o centros comerciales, ¿no? Definitivamente va a cambiar más a un tema de experiencias en espacios que solo dar un servicio en sí, ¿no? No, definitivamente, ¿ah? Justo antes de la pandemia se estaba construyendo unos malls más grandes, que es el Mall of America, que se estaba remodelando. Y le preguntaron hace poco al promotor. Originalmente el discurso del proyecto era que era un proyecto que era 60% experiencia, 40% tiendas y gastronomía, ¿no? Más o menos ese era el discurso, digamos, con el cual se vendía. O sea, era un proyecto que apostaba mucho por el entretenimiento. Y el entretenimiento porque es un gran atractivo para atraer a la gente. O sea, ese proyecto ya venía respondiendo a toda la problemática mundial de los centros comerciales, donde cada vez apostamos por el entretenimiento o la experiencia, ¿no? Durante la pandemia y la cuarentena les preguntaron qué iban a hacer con este proyecto. Él dijo, bueno, vamos a tener que ser 80% entretenimiento, 20% comercio, ¿no? O sea, esto un poco grafica esta preocupación de los centros comerciales de adaptarse a la realidad. Y lo cierto es que los centros comerciales tienen la capacidad de virar el timón cuando sea necesario por la estructura del negocio. El centro comercial moderno es una propiedad única manejada por una sola mano que permite tomar decisiones distintas en el proceso para poder ajustarse a las nuevas realidades. Obviamente esto tiene que venir acompañado de una visión a futuro y los cambios tienen que hacerse con oportunidad, ¿no? Si el manejo del centro comercial no fue el adecuado, es probable que la realidad lo sobrepase y termine quebrando como que ha pasado con muchos centros comerciales en Estados Unidos. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad en proyectos, por ejemplo, Megaplaza es un proyecto que hemos trabajado 11 ampliaciones, ¿no? O Yoke Plaza hemos trabajado hasta 9 ampliaciones. Megaplaza fue un proyecto que se amplió 11 veces y en algún momento se demolió los cines que existían en ese momento, que eran de Cinemark, para construir un ala nueva de 3 niveles y el área de los cines fue reemplazada por una tienda H&M y una tienda Zara, ¿no?
Entonces, esto habla mucho de la versatilidad que tienen esta categoría, que son los centros comerciales, de adaptarse rápidamente. Estamos hablando de construcción, pero hoy día a los centros comerciales les toca reinventarse introduciendo el mundo digital y la experiencia en forma superlativa, ¿no? Para poder incorporar estas variables, ¿no? En una de las últimas ferias que estuve, por ejemplo, de centros comerciales, hablaban de incorporar una cosa que le llamaban el edutainment, ¿no? O sea, normalmente cuando uno define centros comerciales habla de shoppertainment, entertainment, entertainment, y habían incorporado una nueva variable que le llamaban el educainment, ¿no? Que era empezar a incorporar en los centros comerciales contenidos de calidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el Museo Van Gogh ¿cómo se llama? En Holanda, está generando contenido para centros comerciales para crear atractivos de experiencias que los puedan, digamos, que puedan integrarse, ¿no? Y habían ya muchas instituciones culturales que han encontrado una oportunidad en construir contenido de calidad, pues no solamente poner futbolistas filmando pelotas, ¿no? En los centros comerciales, sino empezar a construir contenidos de calidad que puedan acompañar a la oferta comercial y que hagan valiosa la intención, digamos, para el que visita el centro comercial, ¿no? De acuerdo. Para ir cerrando, quisiéramos que nos respondas dos preguntas. ¿Qué aportes crees que genera el proyecto que has presentado a la ciudad? Lo has comentado un poco, pero para ir resumiendo. ¿Cuáles Sí, crees que bueno, son esos aportes? sí, yo creo finalmente que es un proyecto que ayuda a equipar este sector, ¿no? Y que la variable comercial sí es un proyecto que, digamos, la variable comercial es una categoría que se debería promover, ¿no? Y no tenerle miedo. Yo creo que en general muchas veces se le quita valor a la propuesta comercial. Este es un proyecto que equipa a la ciudad y tanto así que lo cierto es que está lleno de gente, lo usan regularmente, tanto la gente que trabaja en la zona como la gente que vive en la zona, ha creado valor alrededor digamos, de todo este sector para poder construir una nueva oferta. Y finalmente se convierte en un referente, ¿no? En un referente, digamos, urbano, al cual la gente, digamos, concurre, ¿no? ¿Y cuál era la De otra pregunta, acuerdo. perdón? Sí, y como última pregunta o comentario final, queremos saber tu opinión sobre el formato del concurso. Lo has comentado también, pero un poquito sobre cuál es tu opinión frente al formato o cómo así se animaron a participar. A ver, yo creo que Lima, en general, nuestra realidad es muy mezquina en general en otorgar premios, ¿no? Y creo yo que debería haber más premios de todo tipo, para gente joven, para proyectos nuevos, para proyectos en construcción, para el inmobiliario, para el que construye. Creo que en general se deberían entregar mucho más premios. Hay otras sociedades donde el premio es un reconocimiento regular en diferentes instancias, ¿no? Por supuesto, todo es mejorable. Seguramente este concurso, creo yo, debe haber tenido más categorías, ¿no? Está muy sesgadas el tema de vivienda, de repente, ¿no? Pero eso realmente es lo menos importante, ¿no? Yo creo que el visibilizar, el que los arquitectos están haciendo propuestas que pueden ser discutibles, porque además la idea del premio, independientemente de que todo el mundo esté de acuerdo con lo que se premió, creo que está bien que esto abra discusiones. Hay gente que le parecerá que está bien premiado, hay gente que no le parecerá que está bien premiado, pero lo cierto es que el solo hecho de estar hablando de esto, creo que es el aporte más valioso, ¿no? Ojalá, como decía al comienzo, se institucionalice, seguramente se irá perfeccionando. Hoy día la segunda edición de este premio, seguramente con mucha inteligencia ha recogido muchas de las recomendaciones que se han hecho alrededor del primero y seguramente va a ser un mejor concurso y seguramente cada vez va a ser mejor. Han existido otros premios antiguos que yo quisiera recuperar. La oficina de mi padre, por ejemplo, hace más de 50 años ganó el premio Tecnoquímica o el premio Chavín, que eran premios que otorgaba el Ministerio de Vivienda, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo la arquitectura ya ha perdido presencia en instituciones como el Ministerio de Cultura, que sí premia el cine, la gastronomía, pero no se premia la arquitectura, ¿no? O sea, entre otras cosas, ¿no? Antes, en la época dorada de la arquitectura en el Perú, la arquitectura se premiaba por todas partes, ¿no? Y los premios eran un gran evento al cual la gente concurría y se publicitaba
Entonces habría una discusión y un debate. Por supuesto, los arquitectos, a algunos les parecía que estaba bien premiado, a otros les parecía que estaba mal premiado, pero ese debate es muy sano. Y creo yo que Capeco ha hecho un esfuerzo importante al poder institucionalizar este concurso, y ojalá que lo siga haciendo, ¿no? Y ojalá que haya otras instituciones que se animen a seguir entregando premios de otro tipo. Hay varios espacios para entregarlos. O sea, por ejemplo, la categoría de ópera prima, por ejemplo, para los arquitectos jóvenes. Yo creo que deberíamos promover que cada vez más arquitectos jóvenes se entusiasmen por llevar adelante sus oficinas, y la única forma es premiarlos y reconocerlos en sus proyectos iniciales, ¿no? Totalmente de acuerdo, José. Bueno, José, muchísimas gracias por tu participación en este evento, por compartir con nosotros tanta información sobre el proyecto, sobre la realidad de Lima, sobre cómo surgen estos proyectos, ¿no? Y bueno, a No, todos los muchas gracias participantes. Sí. No, perdón, muchas gracias más bien por la invitación, y la verdad es que no esperaba que se hicieran estas convocatorias. Creo que ha sido muy sano y ojalá se siga repitiendo en el futuro. Lo vamos a tener en cuenta. Todos tenemos que compartir y estar más al tanto de la arquitectura, ¿no? Algo que de repente, más allá del grupo de arquitectos o del entorno de los arquitectos, no se habla mucho, ¿no? Estamos buscando que con estos eventos, con este concurso, con estos webinars, llegue a mucha más gente. Así que a todos los que están participando en el evento del día de hoy, los invitamos a tener en cuenta que si sus proyectos impactan en la ciudad, puedan participar en este Premio Arquitectura y Ciudad 2020. Pueden encontrar las bases en www.pac.pe. Muchísimas gracias nuevamente, José, y con todo será hasta la próxima. Gracias. Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías, proyectos en pausa, abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. Es hora de trabajar. Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. Manos a la obra. 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 Manos a la obra.